Hola a todos, estamos aquí en C3 Negocios Inteligentes con un tema súper interesante en estos días para el cierre de la declaración anual Personas Físicas 2025. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, mis queridos amigos. Alfredo, un gusto nuevamente compartir contigo esta mesa para platicar temas que les interesan a los empresarios, a los emprendedores y a todos nuestros amigos que nos ven por redes sociales en C3 Negocios Inteligentes. Efectivamente, el día de hoy tenemos un tema, pues que estamos en el deadline y a pocos días de darle cumplimiento, que es la declaración anual para las personas físicas. Esta declaración vence o tiene como fecha de vencimiento el día 30 de abril y vemos en redes sociales por parte del SAT en diversos lugares de presenta tu declaración, no te olvides de presentarla. Entonces, pues estamos aquí para esos antecedentes justamente. Y yo voy a empezar con quiénes estamos obligados a presentarlas, porque como sabemos, todos estamos obligados a contribuir al gasto público y eso implica pagar impuestos. Así es. Entonces, de manera general, pues todos pagamos impuestos desde que compramos algo en una tienda de conveniencia, si estamos en la formalidad y recibimos un salario por parte de nuestros patrones o tenemos alguna actividad, pues estamos obligados a pagar. Entonces, el día 30 de abril tenemos que cumplir con esa obligación. Y yo empiezo, ¿quiénes están obligados? La ley establece que todos aquellos que perciban ingresos mayores a 400,000 pesos están obligados a presentarla, o quienes reciban ingresos por dos patrones. Es decir, yo trabajé de enero a mayo con una empresa y de junio en adelante trabajo con otra, estoy obligado a presentar esa declaración anual, porque de lo contrario, el patrón tendría que enterar mi cálculo anual. Entonces, si caemos en alguno de esos supuestos, o que tenga un solo patrón, pero tenga alguna actividad adicional, ahí estoy obligado a presentarla. Y ahí, tú si nos puedes comentar, Alfred, ¿qué tipo de ingresos puede tener una persona física o una persona en lo individual? Pues miren amigos, siempre repito esto, son 9 tipos de ingreso, desde salarios, asimilados a salarios, honorarios, actividad empresarial, dividendos, premios, tenemos también ingresos por enajenación de bienes, intereses, y hay algunos otros que digamos que se disfrazan a veces, que son las remesas. Cuando viene recursos que tenemos en el extranjero y van entrando a las cuentas bancarias, la mayoría no reporta La eso. Sin repatriación. embargo, acuérdense que exactamente la repatriación tiene un tratamiento y a veces la autoridad sí está muy al pendiente de sus movimientos de dinero. En general, estos tipos de ingreso se pueden dar en una persona, e incluso si llegas a adquirir un inmueble y como tal el precio de venta versus el avalúo es mayor al precio de venta, te pueden generar un ingreso por adquisición de inmuebles, que obviamente tiene un tratamiento. Sin embargo, estas particularidades forman parte de la vida de la persona física. Y ¿sabes qué, Pablo? Vamos a quitar esos comentarios que dicen, no, no aplica. Muchos dicen, que, por ejemplo, los donativos, ¿cuándo aplica y cuándo sí? Etcétera, etcétera. Entonces, platícanos un poco acerca de todos estos detalles ya técnicos y que ahorita los vamos a ir relacionando. Claro que sí. Como bien menciona Alfredo, tenemos que poner mucha atención a la totalidad de los ingresos que se perciben. Recapitulando esos 9 segmentos en los cuales podemos caer, pues sí, como bien mencionas, salarios. O sea, si yo trabajo para un patrón, ese es el rubro de sueldos y salarios. Además, si yo tengo alguna actividad de que tengo una papelería y facturo como persona física, bueno, pues puede clasificarse como una actividad empresarial. Pero además, tengo un departamentito que lo doy en arrendamiento, también cae en uno de esos capítulos de arrendamiento. Oye, que compré un boleto para la lotería y me gano un premio, también se acumulan esos ingresos como intereses. Oye, yo vendí algunos muebles, algunos bienes, ese es otro capítulo de enajenación de inmuebles. Oye, yo soy socio de una empresa y esa empresa anualmente
me paga dividendos, también se acumula y es otro de esos nueve, perdón. Y adicional, como bien mencionas, en ocasiones, oye, voy a comprar un inmueble, pero esa es una idea errónea cuando dicen, oye, pero el valor del inmueble es de 4 millones de pesos, pero yo únicamente me lo van a vender en 2 millones. Mucho ojo, eso es perfectamente válido. O sea, yo puedo pagarle esos 2 millones al dueño del inmueble, pero la autoridad dice, momento, si el diferencial entre el avalúo y el precio de venta excede determinado porcentaje, la diferencia la acumulas como tus ingresos, porque estás incrementando tu patrimonio por el hecho de no haber pagado ese importe o ese diferencial. Entonces, el cúmulo de esos 9 conceptos se meten prácticamente en una bolsa, se determina su impuesto anual con base a la tarifa que establece la ley y se restarán los pagos que nos hizo o las retenciones que nos hizo el patrón, las retenciones que nos hizo, por ejemplo, si estamos en un reciclo, la persona moral nos hizo alguna retención, si nos dieron dividendos, quien nos dio el dividendo, tenemos ahí una retención, se hace el cálculo anual y se resta eso. Y como bien mencionas, Alfredo, hay que poner mucha atención en algunos conceptos. Por ejemplo, eh, para efectos de impuestos sobre la renta puede haber 3 conceptos. Uno que sea grabado, uno que sea exento o que no sea objeto. Sí. Y nos han llegado casos donde nos dicen, oye, pues quiero que valides mi información. Y hemos observado que en ocasiones pues tienen alguna omisión en el momento o algún error al momento de timbrar esos FDIs y lo colocan en un concepto que no necesariamente es exento y tiene un tratamiento diferente. Entonces, lo que tú bien mencionas de poner atención en eso antes de que termine el año y validemos nosotros con las personas físicas es muy importante porque también hay una fecha límite para que solicitemos la corrección o la cancelación de esos Así FDIs. es. Hay una corresponsabilidad tanto de aquellos prestadores de servicio, como es el caso de un notario, cuando este profesionista se encarga de realizar la operación y transacción, él emite esa constancia. Si hay una retención, si te señala el desglose de ingresos, es muy importante que esa emisión sea correcta. El patrón, cuando tú eres trabajador de un negocio, de una empresa, la responsable de emitirlos correctamente los comprobantes es también el negocio, pero uno tiene que estar muy atento de esa correcta emisión, puesto que hoy ya sabes que todo se refleja de manera automática en una información, concepto que le llama precargado de datos que como persona física tienes que revisar y validar. Los bancos, cuando tú generas interés, también emiten una constancia manualmente y aparece ahí. Entonces, por eso señalo que hay una corresponsabilidad, porque tanto el que emite como nosotros, en caso de que estemos en esta versión de presentar nuestra declaración, tenemos que verificar cada uno de esos conceptos. Así es. Y validar también que lo que tengamos en nuestras cuentas bancarias sea simétrico. ¿Por qué? También casos reales donde llegamos como profesionistas y profesionales a validar la información de algún cliente y ¿qué crees? En tus depósitos bancarios viene un importe totalmente diferente a lo que tenemos documentado con CFDIs y eso la autoridad lo considera como un ingreso por discrepancia fiscal. Es decir, si nosotros en los elementos bancarios que tenemos 1 millón de pesos de ingresos, pero lo que tenemos timbrado con base a los 9 conceptos que podemos recibir es de 600, la autoridad va a decir, no me cuadran tus cifras. Y ese diferencial es gravable para efectos de impuestos en caso de alguna revisión. Entonces, es ahí la importancia que tú mencionabas hace un momento de qué sucede con los elementos que pudiesen ser exentos. Algo clásico, Alfredo, que digo es muy común, que podemos estar en una relación familiar y es que el hecho de que mensualmente le demos para el gasto al cónyuge, actualmente pues ya se hace mediante transferencia electrónica. En esencia, eso no debe de gravar o de sumar a los ingresos. ¿Por qué? Porque las donaciones entre cónyuges ascendentes o descendentes no son base del impuesto. Sin embargo,
pues sí tiene que estar documentado y no sé qué comentario nos pueda dar al respecto de cómo poder tener elementos para desvirtuar eso. En principio, amigos, yo sugiero que deben de tener una cuenta totalmente separada de la empresarial, o sea, la cuenta familiar de la cuenta empresarial. Y cuando se realicen traspasos, deben de realizarse de manera preferente, o sea, es casi obligatoria, esposo, esposa, o esposa, esposo, o esposos, señalando que es un traspaso entre cónyuges para señalar y desvirtuar cualquier otro concepto. Y si hubiera el caso de generar una donación, sí hay que colocar ese concepto de donación y llevarlo con un notario para que se pueda formalizar y entonces ahora sí señalarlo en la declaración anual, Pablo. Porque de otra manera son esos datos informativos tendrían que aparecer también en la declaración anual y no sumarían a los ingresos que se acumulan y que son para calcular un impuesto. Es muy importante que hagan eso. Es una de mis sugerencias principales. Ahora, lo que tú comentas, puede ser que yo en mi cuenta bancaria tenga 1 millón de pesos, pero me pagan 1 millón de pesos de años anteriores porque presté el dinero. Yo tendría que tener esa documentación que señale eso, porque en la declaración anual no aparece la que se clasifiquen los pagos de cuentas que yo tengo por cobrar de años pasados. Eso no aparecería. Sin embargo, en el nivel de ingresos sí aumenta. Tendría 2 millones en lugar de 1 millón que percibí este año. Sí, existiría una discrepancia en los depósitos bancarios, Así es. mas no es un ingreso. ¿Por qué? Porque en esencia el impuesto sobre la renta va a gravar cualquier incremento en tu patrimonio. Y como tú bien mencionas, si hace 4 años yo te presté dinero y me lo regresas en este año, realmente mi patrimonio no se está incrementando, porque yo te lo presté en ese momento y ahorita tú me lo devuelves. ¿Qué si va a acumular para efectos de impuestos? El interés que te vaya a cobrar. Eso sí está incrementando mi patrimonio. Pero ese 1 millón de pesos que tú mencionas que me devuelves, que fue un depósito que yo te hice hace 4 años, tiene que estar perfectamente documentado con un contrato donde se pactaron justamente las fechas de cuándo te presté, de qué cuenta bancaria salió ese dinero, cuándo me lo vas a devolver y qué tasa de interés vamos a fijar. Ese es el documento fuente que muy bien y acertadamente comentas, que es la famosa fecha cierta que en muchas ocasiones piden las autoridades en caso de alguna revisión. Y sí es importantísimo tenerlo, inclusive recomendamos que con base a determinados montos se protocolice ante notario, porque en ocasiones podemos tener un contrato donde tú y yo vamos a firmar, pero la autoridad en muchas ocasiones dice, eso está bien, un contrato, pero yo requiero la fecha cierta. Sobre todo, Pablo, porque con ese dinero que se utiliza en los donativos, lo que hemos visto es que podemos ir y adquirir un inmueble, un auto, patrimonio, aumenta el patrimonio y la autoridad está muy pendiente de cómo obtienes esos ingresos. Y una forma de documentar y trazar correctamente esto es a través de contratos de donación bien formalizados, como debe ser. Así es, porque nuevamente cayendo, digo, tenemos más de 25 años dedicándonos a esto, llegan casos de, oye, estoy validando aquí tu información de depósitos y observo que hay una discrepancia por determinada cantidad. Ah, sí, es que ese dinero me lo dejó mi papá. Me hizo una transferencia y me dijo que era para mí. Eso, sí es válido, es legal perfectamente, pero tiene que haber un documento donde amparen justamente esa donación, o del abuelito o de la abuelita, se puede hacer, pero que exista un documento que ampare eso. Y algo muy importante que acabas de mencionar, si no vamos a pagar impuestos por eso, pero la relevancia de que se tenga que informar. ¿Por qué se debe de informar, Alfred? ¿Y qué consecuencias tendría si no lo informamos en la declaración? Ajá, como son ingresos no objeto, o sea, es una ficción fiscal, porque la autoridad siempre va a interpretar, salvo prueba en contrario, que es un ingreso, aparecen rubros informativos que son obligatorios. Los donativos se tienen que informar, Sí. los préstamos se tienen que informar. Entonces, de no informarlos, la autoridad interpreta que estás siendo omiso y presuntamente te califica que es un ingreso. Lo que yo te decía, es una ficción
fiscal porque interpretan que es un concepto que no estás acumulándolo a tus ingresos. Entonces sí es muy importante que aparezca, porque acuérdense que la autoridad se puede regresar a veces 5 años o a veces hasta 10 años. Entonces es muy importante que ustedes, nosotros, nuestras recomendaciones, que siempre lo informen. Así es. Entonces, como pueden observar, amigos, pues es un sinnúmero de puntos que debemos de cuidar, desde el origen de los recursos, toda la documentación que tenemos que tener por parte de los pagadores, por parte de la documentación de donativos, de préstamos, de todo eso, es un análisis integral que se tiene que hacer y se debe de hacer, como bien mencionas, porque pueden regresarse esos 5 años que mencionas o más inclusive. Ahora, si ustedes requieren que se les pueda realizar algún análisis, no duden en buscarnos en redes sociales, C3 Negocios Inteligentes, y con gusto podemos brindarles esa consultoría. Entonces, ahorita hacemos este corte de ingresos, de detalles, de documentación, etcétera, y viene el siguiente punto. Ya acumulamos, ya tenemos la documentación que respalda las retenciones, también tenemos derecho a un beneficio que nos da la autoridad, que son las deducciones personales. ¿Cuál es el objeto de esas deducciones, Alfred? ¿Y qué nos puedes comentar de manera general de ellas? Ajá. Ese derecho que tenemos como contribuyentes del impuesto y que tributamos es un derecho que nos permite disminuir a los ingresos por los que hemos pagado impuesto en el año, nos permiten hacer una reducción para pagar una tasa apropiada de acuerdo a efectivamente, a mis ingresos que efectivamente obtuve, ¿no? La autoridad lo que busca es equilibrar tanto el ingreso con los gastos. Muchos de estos gastos pasan desapercibidos, pero pues tenemos derecho a deducciones personales como son honorarios médicos, hospitalización, el que nos elaboren algunos lentes que requeríamos para nuestro día a día, gastos que son colegiaturas por el pago de nuestros hijos. Eh, También tenemos el derecho a hacer la deducción de ese interés real que estamos pagando por un crédito hipotecario, que hay que tener mucho cuidado ante esa situación, porque a veces vemos una cifra muy grande, pero ya que le quitan la inflación, cambian totalmente los papeles. Entonces, yo soy de la idea, Pablo, en C3 Negocios Inteligentes, que sí revisemos concretamente que también se paguen directamente de la cuenta de quien está presentando la declaración anual, porque muchas veces que hemos encontrado, Pablo, que no la pagó Alfredo, hasta pagó El primo. el primo, el amigo, el O en papá, un efectivo. efectivo, y eso aunque aparezca ahí, cuando se hace la revisión hoy, la autoridad pues tiene muchos brazos y demás, detecta inmediatamente que no es un pago realizado por ti. Entonces no te permite la deducción. Así es. Y algo muy relevante de las deducciones personales, que es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo alguna actividad empresarial, nos establece la ley que tiene que ser estrictamente indispensable. Es decir, si yo practico el comercio al por menor, una papelería, por ejemplo, pues ¿qué va a ser deducible para esa actividad en específico? Pues la compra de los cuadernos, la renta, la luz, etcétera, etcétera. Entonces está ligado a que esté conectado con esa actividad. Y en el caso de las deducciones personales, no existe esa necesidad o esa obligatoriedad a que tenga que ver con la actividad de cualquiera de los 9 conceptos que mencionamos. Aquí acumulas todos tus ingresos y tienes derecho a todo esto, que pueden ser, como bien mencionabas, consultas médicas, pero pueden ser, por ejemplo, consultas psicológicas, atención dental. Los intereses reales que tú mencionas también es importante. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que no tienen ningún ingreso adicional, solamente están como sueldos con su patrón, pero si tienen un crédito para su casa de interés social o bueno, cualquier inmueble, esos intereses que cobra el Infonavit, el banco, etcétera, etcétera, pueden disminuir su base del impuesto y pudiesen obtener incluso una devolución de impuestos con algún trabajador que aplique esos intereses. Puede que no esté obligado a presentar la anual, pero si la presenta y aplique esos intereses, puede tener un beneficio porque tendrá una devolución de impuestos. Entonces, por eso es importante
que validen en qué supuestos están o si tienen algún pago, por ejemplo, de transporte escolar. Bueno, tengo sueldo nada más, pero también pago ese servicio de transporte, pues lo aplico. O tengo algún seguro de gastos médicos mayores, pues también lo aplicamos y puede tener ese tipo de beneficios. Entonces, por eso es relevante que tengamos ese análisis integral. No duden en buscarnos en redes sociales, como lo mencionamos hace un momento, y nosotros con gusto, con el equipo que tenemos de profesionistas, podemos brindarles ese servicio. Así es. Y ahora como realmente se han ido ajustando las tablas del impuesto sobre la renta hacia las personas físicas, la tasa máxima es el 35% y dependiendo del tipo de ingreso es conforme vas pagando durante el año, ya sea de manera provisional, definitivo y el anual. Da la facilidad la declaración anual, que lo ha venido haciendo la autoridad desde años atrás, donde si te sale impuesto a cargo, tú puedes diferirlo en seis mensualidades. Y eso es bastante prudente, considerando que los tiempos de hoy para sacar de inmediato cualquier cantidad de dinero, pues cuesta, ¿no? Y más si es impuestos, así como que Tenemos estaba que, regresando, ¿no? tenemos que sacar para la leche de la chata y tener aquel personaje. Está bien, y síganos aquí en C3 Negocios Inteligentes. Pablo, la verdad es que es un tema del cual podemos hablar muchísimo y sobre todo, cada uno de estos rubros que hemos tocado podemos revisarlo con ustedes de manera personal. Nosotros estamos al tiempo Total. y sobre todo nos capacitamos y tenemos varios elementos que pueden ustedes aprovechar y que realmente no se utilizan. Claro que sí, y aquí dentro de nuestros equipos que integran C3 Negocios Inteligentes es multidisciplinario. Nosotros somos contadores de profesión, sin embargo, parte del equipo de C3 Negocios Inteligentes, por ejemplo, Elizabeth Solano, que no está en este momento con nosotros, puede brindarnos el apoyo desde el ámbito legal. Es decir, nosotros nos encargamos de los números, de los cálculos, pero todo el respaldo que se requiera de contratos, de elementos de materialidad, dentro de C3 Negocios Inteligentes tenemos ese equipo que puede brindar ese servicio de manera integral. Así es que en caso de que tengan alguna duda, en caso de que tengan algún comentario, no duden en contactarnos. En redes sociales va a aparecer aquí en la banda de este programa y no duden en buscarnos. Así es, y muchas gracias. Declaración anual de personas físicas 2025 tiene que estar bien presentado. C3 Negocios Inteligentes, les ayudamos. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Bueno. Bye, bye.